Isaura Montero se arregló un mechón de pelo oscuro que se le había salido de la raya y se apresuró a ir a la farmacia El Remedio, donde llevaba trabajando 8 años. Cada paso le dolía. La pelea del día anterior con su marido le había dejado nuevos moretones en el cuerpo, que ella ocultaba cuidadosamente bajo las mangas largas de su blusa color ocre. Las calles de la ciudad, pavimentadas con adoquines antiguos, aún estaban desiertas. Solo se veían algunos comerciantes madrugadores que colocaban sus mercancías en la plaza del mercado y trabajadores apresurados que se dirigían a su turno. Isaura saludaba con la cabeza a sus conocidos, pero trataba de no detenerse a conversar. Cualquier pregunta sobre su familia le provocaba un temblor interior y el deseo de esconderse. La farmacia la recibió con el olor familiar de los medicamentos y los antisépticos. Isaura abrió la pesada puerta de madera con el pomo de latón deslustrado y encendió la luz. El antiguo armario de farmacia con multitud de cajones, que ocupaba toda la pared detrás del mostrador, parecía guardar miles de secretos, al igual que la propia Isaura. «Buenos días», dijo en voz baja, dirigiéndose a la sala vacía, como si quisiera llenarla con algo de calor. Media hora más tarde, la puerta de la farmacia se abrió con un tintine de campana y apareció Violeta Castañeda, su compañera de trabajo y la única persona con la que Isaura podía compartir sus preocupaciones. «¿Qué tal, Isaura?», sonrió Violeta, quitándose el bolso del hombro. «Estás muy pálida hoy». Isaura intentó sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. «Estoy bien, solo que no he dormido bien». Violeta miró atentamente a su compañera, pero decidió no insistir. Sabía que detrás de esa frase se escondía mucho más de lo que Isaura quería admitir. El día en la farmacia transcurría con normalidad. Personas mayores venían a comprar medicamentos para la presión arterial y los dolores articulares, madres jóvenes buscaban remedios para el resfriado de sus hijos y, de vez en cuando, entraban turistas en busca de productos para las quemaduras solares. Isaura trabajaba mecánicamente, sonreía a los clientes, les daba recomendaciones sobre cómo tomar los medicamentos, pero su mirada seguía apagada. Hacia el mediodía, cuando el flujo de visitantes disminuyó un poco, Violeta se acercó a Isaura y le tendió una taza de té caliente con menta. «Toma, necesitas algo para calmarte». «Gracias», dijo Isaura, aceptando la taza con torpeza y levantando ligeramente la manga de la bata, dejando al descubierto un moratón que se oscurecía en la muñeca. Violeta se quedó paralizada. Su mirada se detuvo en la marca y luego subió lentamente hasta el rostro de Isaura. En sus ojos se leía una mezcla de dolor y comprensión. «¿Otra vez?». Isaura se bajó rápidamente la manga, como si eso pudiera borrar lo que había visto. «Solo me golpeé con el borde del armario cuando sacaba una caja del estante superior». «Isaura», Violeta tocó con cuidado la mano de su amiga, «dijiste lo mismo sobre el moratón del hombro hace 2 semanas y sobre el que tenías en la pierna hace un mes. ¿Cuántas veces más?». Isaura apartó la mirada y se fijó en las etiquetas de los medicamentos que había en la estantería detrás del mostrador. Conocía hasta el más mínimo detalle cada inscripción, cada dosis, pero ahora las letras se le nublaban ante los ojos. «No quiero hablar de eso», dijo casi en un susurro. «Gerardo te está haciendo la vida imposible», insistió Violeta. «Cada día vienes más encerrada en ti misma. Recuerdo lo alegre que eras cuando empezaste a trabajar aquí». Isaura apretó la taza de té con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «No siempre es así. A veces es atento y cariñoso». Violeta negó con la cabeza. «Isaura, escúchame. Yo pasé por eso. Mi primer marido tampoco era siempre así. Al principio ocurría una vez al mes, luego una vez a la semana y después todos los días. Creía que cambiaría, que era algo temporal. ¿Sabes cómo acabó todo? Con 3 costillas rotas y una conmoción cerebral». Isaura levantó la vista hacia su compañera. Nunca había oído esa historia antes.
Violeta siempre le había parecido tan fuerte, tan segura de sí misma. No lo sabía porque al final encontré la fuerza para marcharme y empezar una nueva vida. Violeta le subió con cuidado la manga de la bata a Isaura, observando el moratón. No es un golpe contra el armario, son marcas de dedos. Te agarró del brazo y te apretó hasta que te dolió, ¿verdad? Los ojos de Isaura se llenaron de lágrimas y asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Tienes que alejarte de él, dijo Violeta con firmeza. Hoy es la mano, mañana será la cara y pasado mañana. Ni siquiera quiero pensar en lo que podría pasar. ¿Pero a dónde voy a ir? No tengo familia en esta ciudad y no tengo dinero para alquilar un piso, dijo Isaura con voz temblorosa. Puedes quedarte en mi casa, le ofreció Violeta, o podemos acudir a un servicio de ayuda a la mujer. En la ciudad vecina hay un refugio donde estarás a salvo. Isaura negó con la cabeza. Él me encontrará, y entonces será aún peor. Tú no conoces a Gerardo. Conozco a gente como él, respondió Violeta con dureza. Se alimentan del miedo y del control, y siguen haciéndolo mientras tú se lo permites. El timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de un nuevo cliente, y la conversación tuvo que interrumpirse. El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Isaura atendió a los clientes, arreglándose la manga de vez en cuando y frunciendo el ceño por el dolor al hacer movimientos bruscos. La casa la recibió con un ruido inusual. Se oían risas roncas de hombres y el tintineo de botellas en el salón. Isaura se quedó paralizada en el pasillo, escuchando. Gerardo rara vez llevaba amigos a casa, prefería reunirse con ellos en los bares locales. Estoy en casa, dijo en voz baja al entrar en el salón. Gerardo estaba sentado a la mesa, un hombre fuerte, de mirada severa y rasgos toscos. A su lado se sentaban dos amigos suyos, Felipe Rivera, que trabajaba con Gerardo en la panadería, y Raúl Salcedo, un mecánico local. Sobre la mesa había botellas de tequila y vasos vacíos, y el aire estaba impregnado del olor a alcohol y cigarrillos. Aquí está mi mujer, dijo Gerardo, arrastrando las palabras y levantando la vista hacia Isaura. Tenía los ojos brillantes por el alcohol. Isaura, ¿por qué llegas tan tarde? Llevamos una hora aquí con los chicos sin cenar. Acabo de cerrar la farmacia, respondió Isaura en voz baja, dejando el bolso en la silla más cercana. Ahora prepararé algo. Ahora prepararé, repitió Gerardo, provocando las risas de sus amigos. ¿No pensaste que tu marido podría tener hambre después del trabajo? ¿Que se merece llegar a casa y encontrar la mesa puesta? Isaura sintió cómo todo se le encogía por dentro con una familiar sensación de miedo. Cuando Gerardo empezaba a hablar en ese tono, rara vez acababa bien. «Puedo hacer unos tacos rápidos», propuso ella, avanzando lentamente hacia la cocina. «Nos queda carne de ayer». «¿Tacos?». Gerardo dio un fuerte golpe en la mesa, haciendo que Isaura se estremeciera. «¿Estás proponiendo alimentar a mis amigos con las sobras de ayer?». «No, claro que no», dijo Isaura apresuradamente. «Puedo preparar otra cosa». «¿Quizás chili con carne?». Felipe, el más joven de los amigos de Gerardo, se movió incómodo en la silla. «La verdad es que los tacos suenan muy bien», dijo conciliador. «No queremos causar problemas, Isaura». «No estás causando ningún problema», respondió Gerardo en su lugar, sin apartar la mirada de su esposa. «Es mi mujer la que no sabe organizar su tiempo. Trabajo, trabajo, trabajo. Es lo único en lo que piensa, y no tiene tiempo para cuidar de su marido». Isaura bajó la mirada, sintiendo cómo le ardían las mejillas por la vergüenza y la humillación. «Ahora prepararé todo rápidamente», murmuró y se escondió en la cocina. Le temblaban las manos mientras sacaba los alimentos del refrigerador. Desde la sala se oían las voces de los hombres, que discutían sobre algún partido deportivo. Gerardo parecía haberse olvidado temporalmente de ella, e Isaura rezaba para que eso durara un poco más. Cortó rápidamente los restos de carne,
La calentó en una sartén con cebolla y pimiento y sacó las tortillas de maíz. Sus movimientos eran mecánicos, perfeccionados hasta la automatización por años de cocinar bajo presión y con el miedo de no complacer a su marido. Cuando la comida estaba casi lista, Isaura oyó que se abría la puerta de entrada. Asomándose desde la cocina, vio a otro conocido de Gerardo, Octavio Gutiérrez, un hombre delgado, de movimientos nerviosos y mirada inquieta. Traía consigo otra botella de tequila, lo que provocó exclamaciones de aprobación entre los presentes. ¡Isaúla!, gritó Gerardo. ¡Trae otro vaso! ¡Ha llegado Octavio! Sacó un vaso del armario y lo llevó con cuidado al salón. Gerardo y sus amigos ya estaban bastante borrachos y el volumen de sus conversaciones no dejaba de aumentar. Por fin, murmuró Gerardo, arrebatándole el vaso de las manos. ¿Cuánto falta para la cena? Ya casi está, respondió Isaura, retrocediendo. 5 minutos. Regresó a la cocina, sintiendo cómo la tensión en su interior aumentaba. Sabía que Gerardo borracho era impredecible y peligroso, especialmente cuando estaba con sus amigos, ante quienes le gustaba demostrar su poder sobre ella. Al poco rato, Isaura sacó los tacos en una fuente grande y los puso sobre la mesa. Los hombres se abalanzaron sobre la comida, continuando con su ruidosa conversación y sirviéndose otra ronda de tequila. «Siéntate con nosotros, mujercita», ordenó Gerardo de repente, señalando la silla vacía a su lado. «¿Por qué estás ahí de pie como una sirvienta?» Los hombres siguieron bebiendo, y, con cada vaso de tequila, su conversación se volvía más incoherente y Gerardo más irritable. «Te digo que ese nuevo entrenador no entiende nada de fútbol», casi gritó, agitando los brazos. «Ha puesto a Ramírez en la portería, cuando todo el mundo sabe que ni siquiera es capaz de defender una papelera». Raúl replicó algo y se entabló una fuerte discusión entre los hombres. Isaura se sentó con la mirada baja y solo se estremecía cuando alzaban mucho la voz. De repente, Gerardo, acalorado por la discusión, se volvió bruscamente hacia ella. «¿Y tú qué opinas, eh? Tú que eres tan lista, siempre leyendo tus libros. ¿Quién es mejor, Ramírez o Santos?» Isaura se quedó desconcertada. Nunca le había interesado el fútbol y ni siquiera sabía de quién estaban hablando. «Yo no entiendo mucho de fútbol, Gerardo». «Claro que no entiendes», resopló él con desdén. «No entiendes nada, excepto de tus medicinas. ¿Para qué te mantengo en casa? ¿Para que te sientes ahí con aire inteligente y no digas nada?» Felipe carraspeó incómodo. «Oye, Gerardo, cálmate. Isaura ha preparado una cena estupenda, no vamos a...» «¿Me callas en mi propia casa?», espetó Gerardo, volviéndose bruscamente hacia su amigo. «Digo lo que quiero a mi mujer». La tensión en la habitación alcanzó su punto álgido. Isaura sintió que la situación se estaba descontrolando y se levantó con cautela. «Traeré más aperitivos», dijo, esperando calmar los ánimos. «Siéntate». Gerardo la agarró del brazo y la empujó con fuerza hacia la silla. «No te he dejado levantarte». En ese momento se oyó un fuerte golpe en la puerta. Todos se quedaron en silencio y Gerardo miró irritado hacia el pasillo. «¿Quién más viene?», murmuró. «Isaura, abre». Ella se apresuró hacia la puerta, sintiendo alivio por poder salir de la habitación aunque fuera por un momento. Al abrir la puerta, Isaura vio a su vecina, Elida Vergara, una mujer de unos 40 años con mirada decidida y labios firmes. «Isaura, ¿todo bien?», preguntó Elida, mirando con preocupación el rostro de su vecina. «He oído gritos en tu casa. ¿Es él otra vez?». «Todo está bien», respondió apresuradamente Isaúla, tratando de cerrar la puerta. «Solo son Gerardo y sus amigos. Han bebido un poco y están haciendo ruido». «¿Quién está ahí?». Se oyó la voz de Gerardo detrás de ella, y un segundo después ya estaba junto a ella, con su pesada mano sobre el hombro de su esposa. «Ah, la vecina. ¿Qué quiere?». Elida lo miró con desprecio. «Quería asegurarme de que todo estaba bien.
Gritan tan fuerte que se oye en toda la cuadra. ¿Y a ti qué te importa?, espetó Gerardo agresivamente. En mi casa puedo ponerme a gritar como un loco. Puedes, respondió Elida con calma. Pero cuando gritas a tu mujer, eso sí que me importa. Isaura palideció. Sabía que Gerardo no toleraba ese tono, y menos aún viniendo de una mujer. Elida, de verdad, no pasa nada, intentó calmar los ánimos. Solo estábamos hablando en voz alta. No estoy hablando contigo, espetó Gerardo a su mujer, y luego se volvió hacia la vecina. Escúchame, vieja chismosa. Lárgate de aquí y no te metas en lo que no te importa. Esta es mi casa, mi mujer, y si quiero hablar con ella, hablaré como me parezca. Eres un cerdo apestoso, Gerardo Quintanar, dijo Elida de repente enderezándose. Todo el pueblo sabe cómo tratas a tu mujer, y no creas que esto va a durar para siempre. Algún día Isaura encontrará la fuerza para dejarte y te quedarás solo con tu maldad y tu borracheras. Se hizo un silencio sepulcral. Incluso los amigos de Gerardo, que se habían agolpado en el pasillo, se callaron y observaron la escena. Gerardo, lentamente, como si no creyera lo que oía, se inclinó hacia Elida. Su rostro se deformó por la ira. «¿Qué has dicho?», articuló con voz ronca. «Gerardo, por favor». Intentó intervenir Isaura, pero su marido la empujó a un lado. «Ya lo has oído», respondió Elida con firmeza, sin retroceder ni un paso. «Eres un cerdo apestoso». No tuvo tiempo de terminar la frase. La mano de Gerardo se alzó y el sonido de la bofetada resonó en el pasillo. Elida se echó hacia atrás, apretando la mano contra la mejilla enrojecida. En sus ojos se reflejó la sorpresa, que rápidamente dio paso a la ira. «Lo lamentarás», dijo en voz baja, dándose la vuelta y dirigiéndose rápidamente hacia la salida. Isaura corrió tras ella. «Elida, espera. Está borracho. No quería...» «Vuelve a la casa», gritó Gerardo, agarrando a su esposa por el codo. «Que se vaya y se queje a quien quiera. A mí no me intimidan». No habían pasado más de 5 minutos cuando se oyó otro golpe en la puerta, esta vez fuerte y exigente. «¿Qué diablos?», murmuró Gerardo levantándose. «¿Ha vuelto esa loca?». Se dirigió hacia la puerta, pero no llegó a alcanzarla. La puerta se abrió de golpe y en el umbral apareció Pascual Vergara, el marido de Elida. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro desfigurado por la ira. «¿Has golpeado a mi mujer, escoria?», gruñó, dando un paso hacia Gerardo. Este retrocedió, perdiendo de repente parte de su seguridad. «Escucha, Pascual, tu mujer ha venido aquí y me ha insultado en mi propia casa. Me ha llamado...». No tuvo tiempo de terminar. El puño de Pascual se estrelló contra su cara con tanta fuerza que Gerardo salió volando contra la pared. La sangre brotó de su labio roto. Los amigos de Gerardo se levantaron de un salto, pero no se apresuraron a intervenir. Ninguno de ellos tenía ganas de meterse con Pascual, que estaba furioso. «Pascual, por favor». Isaula se interpuso entre los hombres. «No». «Apártate, Isaula», dijo Pascual con firmeza. «Este hombre ha levantado la mano a mi mujer, y, por lo que sé, te la levanta a ti con frecuencia. Hoy se acabó». La pelea se reanudó con más fuerza. Había pasado una semana desde aquella terrible pelea entre Gerardo y Pascual. Los moretones en el rostro de su marido se fueron volviendo amarillos y desapareciendo, y con ellos se desvaneció la relativa tranquilidad en la casa. Durante toda la semana, Gerardo se comportó de forma inusualmente tranquila, tal vez por vergüenza, o tal vez porque aún sentía dolor por las lesiones sufridas. Pero Isaura sabía que era la calma antes de la tormenta. Veía cómo poco a poco volvía la irritabilidad habitual de su marido, cómo se endurecía su mirada cuando la miraba. La mañana amaneció nublada. Isaura abrió el armario para sacar una blusa para ir al trabajo. Su guardarropa era modesto. Unas cuantas blusas, 2 faldas, un par de vaqueros y un vestido para ocasiones especiales.
Gerardo no le gustaba gastar dinero en ropa para ella, lo consideraba un derroche. Mientras revisaba cuidadosamente las perchas, Isaura tocó accidentalmente una caja en el estante superior. Esta se inclinó y cayó, derramando su contenido por el suelo. Isaura se quedó inmóvil, escuchando si el ruido había despertado a Gerardo. Solo se oía un leve ronquido procedente del dormitorio. Exhalando aliviada, se arrodilló para recoger las cosas que se habían caído. Era una pequeña caja de cartón escondida bajo una pila de jerseys de invierno. Dentro, Isaura encontró varios objetos que claramente no eran para ella. Una elegante pulsera con un colgante en forma de corazón, un frasco de perfume caro y una tarjeta en un sobre de color rosa pálido. A Isaura le temblaban las manos al abrir el sobre. Dentro había una tarjeta con una imagen de rosas rojas. El texto, escrito con la letra familiar de su marido, decía: «A mi amada Renata, haces que mi corazón lata más rápido. Pronto estaremos juntos. Tuyo para siempre, Gerardo». Isaura se quedó paralizada, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Renata. El nombre le resultaba vagamente familiar. Creía que era la nueva camarera del café El Paso, donde Gerardo solía desayunar antes de ir al trabajo. Joven, alegre, con una risa sonora y piernas largas. Isaura volvió a meter todo lentamente en la caja, excepto la postal que guardó en su bolsillo. No sabía qué sentir. ¿Dolor, resentimiento, ira? En ese momento se oyó un ruido en el dormitorio. Gerardo se había despertado. Isaura rápidamente volvió a colocar la caja en el estante, tomó la primera blusa que encontró y cerró el armario. «¿Isaura?» La voz somnolienta de su marido sonaba ronca. «¿Dónde estás?» «Me voy a trabajar», respondió ella, tratando de que su voz sonara normal. «El desayuno está en la mesa». Durante todo el día en la farmacia estuvo distraída. Se equivocó varias veces al contar las pastillas y una vez incluso confundió los medicamentos, lo que provocó el descontento del farmacéutico jefe. «Isaura, ¿qué te pasa hoy?», le preguntó Violeta durante la pausa para comer. «No pareces tú misma». Isaura quería contarle a su amiga su descubrimiento, pero algo la detuvo. Quizás fuera la vergüenza, o el miedo a admitir en voz alta que su marido no solo era cruel, sino que además le era infiel. En lugar de eso, negó con la cabeza y dijo que había dormido mal. La jornada laboral se alargaba interminablemente, pero al fin llegó la hora de cerrar la farmacia. Isaura no tenía prisa por volver a casa, ordenaba lentamente su lugar de trabajo, revisaba los medicamentos, limpiaba las estanterías, todo para retrasar el inevitable regreso. Pero finalmente terminó todo y se dirigió lentamente a casa por las calles nocturnas de la ciudad. La casa la recibió con el olor de la carne asada. Gerardo estaba en la cocina, lo cual era inusual, ya que rara vez cocinaba. Sobre la mesa había una botella de vino y 2 copas. «Ya estás aquí», sonrió al ver a Isaura. «He preparado la cena». Isaura se detuvo en la puerta, sin entender lo que estaba pasando. La última vez que Gerardo había cocinado para ella había sido en su 5º aniversario de boda, 3 años atrás. «¿A qué se debe?», preguntó con cautela, dejando el bolso sobre una silla. «¿Acaso necesito una excusa para complacer a mi esposa?». Gerardo se acercó a ella y la abrazó por la cintura. Olía a la colonia que solo usaba en ocasiones especiales. Isaura se tensó entre sus brazos. «Hoy estás rara», dijo finalmente Gerardo dejando el tenedor. «¿Ha pasado algo en el trabajo?». Isaura levantó lentamente la vista del plato. La repentina atención de su marido era sincera o solo estaba jugando. ¿Estaba preparada para enfrentarse a él? Su mano se dirigió instintivamente al bolsillo, donde guardaba la tarjeta. Isaura sintió que el pulso se le aceleraba y se le secaba la boca. «He encontrado esto», dijo en voz baja, dejando la tarjeta sobre la mesa. Gerardo se quedó inmóvil. Su mirada se desplazó de la tarjeta al rostro de Isaura y luego volvió a la tarjeta.
Por un instante, algo parecido al miedo se reflejó en sus ojos, pero rápidamente fue sustituido por la frialdad habitual. «Has estado husmeando en mis cosas». Su voz era baja, pero Isaura conocía ese tono. Así hablaba Gerardo cuando estaba realmente enfadado. «No», negó con la cabeza. La caja se cayó cuando estaba sacando una blusa. «¿Quién es Renata, Gerardo?» Él se recostó en el respaldo de la silla, mirándola con una expresión nueva, como si la estuviera evaluando, sopesando las opciones. «No es asunto tuyo», dijo finalmente. «¿No es asunto mío?» Isaura sintió que algo se rompía dentro de ella. Años de miedo y sumisión, años de paciencia silenciosa y esperanza de que todo cambiaría. «Soy tu esposa, Gerardo. Juraste serme fiel». Gerardo se levantó bruscamente, volcando la silla. Su rostro se contrajo de rabia. «No te atrevas a darme órdenes». Agarró la postal y la rompió en pedazos. «No has visto nada, ¿entendido? Nada». Isaura también se levantó, retrocediendo hacia la pared. Normalmente, en situaciones así, se encogía, intentaba pasar desapercibida, pero ahora algo la empujaba hacia adelante. Quizás fuera el dolor de la traición, quizás el cansancio acumulado durante años. «Lo he visto todo, Gerardo, y lo sé todo. Estás saliendo con esa mujer, con Renata. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Un mes? ¿Un año?» La mano de Gerardo se levantó tan rápido que Isaura ni siquiera tuvo tiempo de parpadear. El golpe le dio en la mejilla y la lanzó contra la pared. Se le nubló la vista por el dolor, pero se mantuvo en pie. «Te he dicho que te calles», gruñó Gerardo agarrándola por los hombros y sacudiéndola. «No tienes derecho a seguirme, no tienes derecho a hacerme preguntas». Isaura intentó soltarse, pero el agarre de su marido era demasiado fuerte. Sentía cómo sus dedos se le clavaban en la piel, dejándole moretones. «Me has pegado», susurró Isaura, sintiendo cómo se le llenaba de sangre la mejilla por el golpe. «Me has vuelto a pegar». Esas palabras parecieron romper definitivamente una barrera en su interior. Con un rugido salvaje, Gerardo se abalanzó sobre ella. «Te voy a enseñar quién manda aquí», gritaba mientras seguía golpeándola. «Ya sabrás cuál es tu lugar». En un momento dado, Isaura dejó de resistirse, acurrucándose en el suelo e intentando protegerse la cabeza. «¿Ves lo que me obligas a hacer?», dijo él con voz ronca. «Todo es por tu culpa, Isaura. Siempre es por tu culpa». Él dio un paso atrás e Isaura vio su oportunidad. Reuniendo sus últimas fuerzas, se abalanzó hacia la puerta. Gerardo intentó agarrarla, pero ella ya estaba de pie, impulsada por el puro instinto de supervivencia. «¿A dónde vas?», gritó él cuando Isaura salió corriendo al pasillo. «Vuelve aquí ahora mismo». Sin mirar atrás, corrió hacia la puerta principal. Le temblaban tanto las manos que no consiguió abrir la cerradura a la primera, pero finalmente la puerta cedió e Isaura salió corriendo a la calle. El aire de la tarde le golpeó la cara, mezclándose con el sabor salado de la sangre en la boca. Isaura corrió sin mirar por dónde iba, solo quería alejarse de la casa, de Gerardo, del dolor y del miedo. Detrás de ella se oyeron pasos pesados. Su marido había salido en su persecución. Isaura se metió en el callejón más cercano, con la esperanza de perderse en el laberinto de callejuelas antiguas. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. «Isaura», la voz de Gerardo resonaba entre las casas. «Vuelve inmediatamente, o será peor». Ella no se detuvo. A pesar del dolor en todo el cuerpo, a pesar del mareo y el miedo, Isaura siguió corriendo. A sus espaldas oía la respiración pesada de su marido, que se acercaba. Delante apareció un cruce. Isaura se lanzó a la derecha, hacia donde brillaban las ventanas de un edificio. Era su única esperanza, encontrar gente que pudiera ayudarla. La puerta estaba abierta. Isaura entró corriendo y la cerró tras de sí, apoyándose exhausta contra la pared. Se encontró en un amplio vestíbulo con suelo de mármol y paneles de madera en las paredes.
A lo largo de la pared había sillas y, frente a la entrada, un mostrador de recepción, ahora vacío. ¿Hay alguien aquí?, llamó Isaura en voz baja, mirando a su alrededor. «Ayuda, por favor». Se oyeron pasos en el interior del edificio y, al cabo de un momento, apareció en el vestíbulo un hombre de mediana edad vestido con un traje elegante. Al ver a Isaura, se quedó paralizado. «Dios mío, ¿qué le ha pasado?», exclamó, corriendo hacia ella. Isaura solo entonces se dio cuenta de cómo debía de estar. Los labios rotos, moretones en la cara, el pelo revuelto, la ropa desordenada. Intentó decir algo, pero en lugar de palabras, un sollozo se le escapó de la garganta. «Mi marido», logró decir finalmente, «me persigue. Por favor, no le diga que estoy aquí». En ese momento se oyó la voz de Gerardo llamándola por su nombre. El hombre frunció el ceño, se acercó a la puerta y la cerró con llave. «Venga conmigo», dijo, tomando a Isaura con cuidado por el codo. «Está a salvo. Esto es un bufete de abogados y no permitiré que nadie le haga daño». La condujo a través del vestíbulo hasta un pequeño despacho, amueblado con buen gusto, pero sin lujos. Las estanterías ocupaban 2 paredes desde el suelo hasta el techo, y detrás de un enorme escritorio se veía una ventana que daba a un tranquilo patio interior. «Siéntese», dijo el hombre, señalando un sillón mullido. «Soy Tadeo Ornelas, abogado. ¿Y usted?». «Isaura Montero», respondió ella en voz baja, dejándose caer en el sillón. Ahora que la adrenalina empezaba a desaparecer, sentía todo el cuerpo dolorido. «Necesita atención médica», dijo Tadeo, observándola atentamente. «¿Puedo llamar a un médico?». «No», respondió Isaura negando con la cabeza. «Solo... ¿puedo quedarme aquí un rato? Hasta que él se vaya». Tadeo asintió. «Por supuesto, puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite», dijo, acercándose a un pequeño armario y sacando un botiquín. «Al menos déjeme que le cure las heridas». «No me ha preguntado qué ha pasado», comentó ella cuando Tadeo terminó de prestarle los primeros auxilios. «Me lo imagino», respondió él en voz baja. «Por desgracia, estos casos no son infrecuentes. Estoy especializado en derecho de familia y a menudo me encuentro con situaciones similares». Se acercó a la mesa y pulsó un botón en un pequeño intercomunicador. «Lupita, por favor, trae té y algo de comer a mi despacho». Luego, Tadeo regresó junto a Isaura y se sentó en la silla frente a ella. «Ahora cuénteme lo que pasó, si está lista». Y Isaura contó. De forma confusa, con pausas y entrecortada por sollozos, le contó a Tadeo su vida con Gerardo, los años de humillaciones y palizas, el miedo constante, el hallazgo de ese día y la terrible escena que había seguido. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Tadeo tras una pausa. Isaura levantó los ojos hacia él, llenos de confusión. «No lo sé, no tengo ningún plan. Simplemente huí». «No puedes volver con él», dijo Tadeo con firmeza. «Después de lo que ha pasado hoy, no hay ninguna garantía de que la próxima vez se detenga. Las personas como tu marido solo empeoran con el tiempo, nunca mejoran». «Pero, ¿a dónde voy a ir?». Isaure sacudió la cabeza. «No tengo dinero para un lugar donde vivir, ni parientes en esta ciudad». Tadeo golpeó pensativamente la mesa con los dedos. «¿Tienes amigos que puedan acogerte por un tiempo?». Isaure pensó en Violeta, que más de una vez le había ofrecido refugio, pero Gerardo sabía dónde vivía. Sería el primer lugar donde la buscaría. «Tengo una amiga, pero Gerardo adivinaría enseguida que estoy con ella». «Lo entiendo», asintió Tadeo. «En ese caso, puedo ayudarte a encontrar un lugar seguro. Hay refugios especiales para mujeres en tu situación». Isaura se estremeció al pensar en un refugio anónimo lleno de desconocidos. Nunca había estado realmente sola, siempre bajo control, primero de sus padres y luego de su marido. La idea de empezar una nueva vida sola le aterrorizaba casi tanto como la de volver con Gerardo. Tadeo pareció captar sus dudas.
Señora Montero, Isaura, quiero ofrecerle algo más que un simple refugio temporal. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, aunque no había nadie más en la oficina. Puedo ayudarla no solo a escapar de su marido, sino también a garantizar su independencia económica. Isaura lo miró desconcertada. No entiendo. ¿Cómo? Dígame, ¿a nombre de quién está su casa?, preguntó Tadeo. A nombre de Gerardo, por supuesto, respondió Isaura. Él nunca me permitiría tener nada de valor. ¿Y las cuentas bancarias? Tenemos una cuenta conjunta, pero no tengo acceso a ella sin el permiso de Gerardo. Él me da dinero para la comida y los gastos necesarios, y él controla el resto. Tadeo asintió, como si esperara esa respuesta. Es un caso típico de violencia económica. Su marido la priva deliberadamente de los medios de subsistencia para que siga dependiendo de él. Hizo una pausa. Pero hay una forma de cambiar la situación. Puedo ayudarla a transferir la propiedad a su nombre de forma secreta. Isaura parpadeó, sin dar crédito a sus oídos. ¿Es legal? En determinadas circunstancias, sí, asintió Tadeo. Especialmente en casos de violencia doméstica. La ley protege a las víctimas y podemos utilizar eso en su beneficio. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho, reflexionando en voz alta. En caso de divorcio, los bienes suelen dividirse a partes iguales, pero teniendo en cuenta las circunstancias de su matrimonio, la violencia a la que ha estado sometida, podemos conseguir más. La casa puede transferirse a su nombre, así como el dinero de la cuenta. Esto le dará la oportunidad de empezar una nueva vida sin miedo a quedarse en la calle. Isaura no podía creer lo que estaba oyendo. La idea de que pudiera liberarse no solo de Gerardo, sino también de los medios de subsistencia, le parecía demasiado fantástica. Pero no puedo permitirme un abogado. No tengo dinero. Tadeo se detuvo y la miró con una suave sonrisa. Yo te ayudaré gratis, Isaura. ¿Por qué?, preguntó ella con desconfianza. Ni siquiera nos conocemos. Digamos que tengo cuentas pendientes con los hombres que pegan a las mujeres. Su voz se volvió dura. Mi hermana estaba casada con un hombre como tu marido, Gerardo. No encontró fuerzas para marcharse, y un día él fue demasiado lejos. El sol de la mañana apenas se colaba a través de las gruesas cortinas del dormitorio. Isaura yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Gerardo, que dormía a su lado. Habían pasado 3 días desde aquella noche en que huyó de su marido y encontró refugio en el despacho del abogado Tadeo Ornelas. 3 días durante los cuales había vuelto a casa con la cabeza gacha y una historia inventada sobre cómo, presa del pánico, había acudido a casa de una amiga y había pasado la noche allí. Gerardo, sorprendentemente, no montó otra escena. Escuchó fríamente sus explicaciones, murmuró algo sobre estúpidas histerias de mujeres y le ordenó que no volviera a hacerlo nunca más. Isaura giró lentamente la cabeza, observando el perfil de su marido en la penumbra de la habitación. Su rostro parecía tranquilo, casi sereno, con los rasgos suavizados y sin el habitual pliegue entre las cejas. En otro tiempo, le gustaba mirarlo dormir, encontrando en ello una especie de consuelo, un recuerdo del hombre del que se había enamorado hacía muchos años. Ahora solo veía una máscara temporal que ocultaba su verdadera esencia. El reloj de la mesita indicaba las 6. Pronto Gerardo se despertaría e iría a trabajar a la panadería, y ella tendría la oportunidad de hacer lo que Tadeo le había encargado. Antes de irse, el abogado le había dado instrucciones precisas: encontrar y copiar todos los documentos importantes relacionados con sus propiedades, el título de propiedad de la casa, los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos, todo lo que pudiera ayudar a transferir los activos a su nombre. Se deslizó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a su marido, y salió de puntillas del dormitorio. Primero, café, luego el desayuno para Gerardo, y, después de que él se marchara, buscar los documentos. El plan era sencillo,
pero solo de pensarlo se le ponía la piel de gallina. ¿Y si su marido sospechaba algo? ¿Y si la pillaba con los documentos en las manos? En la cocina, Isaura realizaba automáticamente sus tareas habituales. Encendió la cafetera, sacó el pan para las tostadas y cortó la fruta. No podía quitarse de la cabeza las palabras de Tadeo sobre que personas como Gerardo nunca cambian para mejor, que tarde o temprano podría llegar demasiado lejos. El labio roto y los moretones en las costillas de la última paliza aún le dolían, recordándole la veracidad de esas palabras. El sonido de los pasos de Gerardo la hizo estremecerse. Entró en la cocina, ya vestido para ir al trabajo, y se sentó en silencio a la mesa, esperando a que Isaura le sirviera el desayuno. «Buenos días», dijo ella en voz baja, colocando delante de él una taza de café y un plato con tostadas. Gerardo asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono. En los últimos días apenas había hablado con ella, como si su presencia en la casa no fuera más que una molestia necesaria. Isaura no sabía si alegrarse por esa tranquilidad o temerla. «Hoy tengo mucho trabajo», dijo él bebiendo un sorbo de café. «Volveré tarde, no me esperes para cenar». «Está bien», respondió Isaura, tratando de que su voz no delatara su alivio. Cuanto más tiempo estuviera Gerardo fuera, más tiempo tendría ella para buscar. Terminó el desayuno, se levantó de la mesa y, sin decir nada más, salió de la casa. Isaura se quedó inmóvil unos minutos más, escuchando el sonido de su coche que se alejaba, antes de permitirse respirar profundamente. Recogió la mesa, lavó los platos con cuidado y limpió la encimera, gestos sencillos que le permitían ordenar sus pensamientos. Luego se dirigió con determinación a la pequeña habitación que servía de despacho a Gerardo. Allí guardaba todos los documentos relacionados con la panadería y los asuntos domésticos. Isaura rara vez entraba allí, ya que su marido protegía celosamente ese espacio de sus intrusiones, considerando que una mujer no tenía nada que hacer entre los papeles del trabajo. La habitación estaba amueblada de forma espartana. Una mesa, una silla, una estantería con varias carpetas y un ordenador que siempre estaba protegido con contraseña. Isaura se acercó al armario y comenzó a revisar metódicamente las carpetas. La mayoría contenían documentos relacionados con la panadería, contratos con proveedores, informes de ventas, formularios fiscales para el negocio. No había allí los papeles que necesitaba. Se acercó al escritorio y abrió con cuidado los cajones uno por uno. En el superior encontró material de oficina y en el segundo varias facturas de servicios públicos. El tercero estaba cerrado con llave. Isaura se quedó inmóvil, pensativa. El cajón cerrado seguramente contenía lo que buscaba, pero no tenía la llave. Registró el escritorio, miró debajo de la lámpara, detrás de la pila de libros en la estantería, pero no encontró nada. Entonces volvió al cajón superior y revisó minuciosamente su contenido. Entre los lápices, los clips y las pegatinas encontró una pequeña llave escondida en una caja de clips. Con el corazón palpitando, Isaura introdujo la llave en la cerradura del tercer cajón. Encajaba perfectamente. Dentro había una pila de documentos, justo lo que estaba buscando. El título de propiedad de la casa, extractos bancarios, pólizas de seguro, el certificado de matrimonio. Rápidamente sacó el teléfono y fotografió cada documento, procurando que las imágenes fueran nítidas y legibles. Cuando terminó, Isaura volvió a colocar todo en su sitio, cerró el cajón y guardó la llave en su sitio. Solo entonces se dio cuenta de que estaba empapada en sudor y que le temblaban ligeramente las manos. Respiró hondo, tratando de calmarse. La primera parte del plan estaba cumplida. Ahora tenía que enviar las fotos a Tadeo y esperar sus instrucciones. Salió del despacho, cerrando la puerta en silencio, y se dirigió al dormitorio. Allí, escondida en el cuarto de baño, envió todas las fotos al correo electrónico que le había dado el abogado.
Luego borró cuidadosamente las fotos de su teléfono y limpió el historial de mensajes enviados. Lo único que faltaba era que Gerardo descubriera accidentalmente esas fotos, ya que a veces revisaba su teléfono cuando creía que ella no lo veía. Isaura pasó el resto del día realizando las tareas domésticas habituales: lavar, limpiar y cocinar. Pero ahora esas tareas cotidianas tenían un nuevo significado. Cada plato lavado, cada camisa de Gerardo que planchaba, la acercaban un poco más a la libertad. Pronto, muy pronto, podría irse de esa casa y empezar una nueva vida sin miedo ni humillaciones. Por la noche, cuando terminó todas las tareas, Isaura se permitió un lujo poco habitual: un largo baño. Tumbada en el agua caliente, por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con el futuro. Quizás podría alquilar un pequeño apartamento en otra parte de la ciudad, o incluso mudarse a otra ciudad, donde nadie conociera su historia. Seguir trabajando en la farmacia, quizás incluso seguir estudiando. La farmacia siempre le había atraído, pero Gerardo se burló de la idea cuando una vez se atrevió a mencionarla. El sonido de la puerta principal al abrirse la sacó de sus ensoñaciones. Gerardo había vuelto, y a juzgar por sus pasos ruidosos y por cómo cerró la puerta, no estaba de muy buen humor. Isaura salió apresuradamente de la bañera, se secó rápidamente y se puso un vestido de estar por casa. Al salir del dormitorio, oyó en la cocina no solo la voz de su marido, sino también la risa de una mujer. Isaura se detuvo a mitad de camino, sin entender lo que estaba pasando. Gerardo rara vez traía a alguien a casa, y menos aún a esas horas. Se acercó con cuidado a la cocina y se detuvo en la puerta. En la mesa estaba sentado Gerardo, y junto a él una mujer joven a la que Isaura reconoció de inmediato, aunque solo la había visto de pasada. Era Renata, la camarera del café El Paso, la misma a quien estaban destinados los regalos encontrados. Era todo lo contrario de Isaura: llamativa, con el pelo teñido de pelirrojo, formas voluptuosas y una risa estruendosa. Ahora estaba sentada con una mano sobre el hombro de Gerardo y le contaba algo, gesticulando animadamente con la mano libre. «Ah, aquí está mi esposa», dijo Gerardo al ver a Isaura en la puerta. En su voz se percibía una extraña mezcla de burla y desafío. «Ven aquí, Isaura, te presento a Renata». Isaura entró lentamente en la cocina, sintiendo que el suelo se le hunde bajo los pies. Asintió en silencio a la mujer, sin atreverse a hablar. «Hola, Isaura», sonrió Renata, mirándola con aire evaluador. «Gerardo me ha hablado mucho de ti». «¿De verdad?», dijo Isaura en voz baja, mirando a su marido. «A mí no me ha contado casi nada de ti». Gerardo se tensó, pero Renata se limitó a reír. «Ay, los hombres son tan reservados, ¿verdad? Siempre se guardan lo más interesante en secreto». Hablaba como si fueran viejas amigas comentando a un conocido común, y no como la esposa y la amante que se habían encontrado en la cocina de la mujer engañada. «Renata se va a vivir con nosotros», anunció Gerardo de repente, observando atentamente la reacción de Isaura. «Creo que así será mejor para todos». Isaura sintió que se le entumecían los labios. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir. «Ya me has oído», respondió Gerardo con dureza. «Renata se va a mudar con nosotros. Esta es mi casa y yo decido quién vive en ella». «Pero eso es...». Isaura no encontraba palabras para expresar lo absurdo de la situación. «No te preocupes, querida», intervino Renata sin dejar de sonreír. «No voy a causar problemas. Podemos vivir todos juntos, como una gran familia feliz. Ya he traído mis cosas. Gerardo me ha ayudado a llevarlas al cuarto de invitados». Isaura miró las maletas y las bolsas que había en un rincón de la cocina, así que ya estaba decidido. Ni siquiera se molestaron en preguntarle su opinión. «No lo entiendo», dijo ella, sintiendo cómo una ola de ira y humillación la invadía. «Traes a tu...». Se detuvo sin querer pronunciar la palabra «di»,
a tu amiga a vivir a nuestra casa y esperas que me alegre. Gerardo se levantó de la mesa y se acercó a ella, inclinándose sobre ella con su imponente figura. En sus ojos se leía una advertencia. Espero que te comportes como es debido, dijo en voz baja pero firme. Renata vivirá aquí y tú la tratarás con respeto. No hay discusión posible. Isaura dio un paso atrás, defendiéndose instintivamente de un posible golpe, pero Gerardo no levantó la mano, sino que volvió a la mesa y se sentó junto a Renata. Isaura, continuó en un tono más tranquilo, seamos razonables. Sabes que no estamos pasando por el mejor momento de nuestra relación. Renata me hace feliz. ¿No quieres que sea feliz? Esa frase, pronunciada con casi sincera sorpresa, fue como una bofetada que despertó a Isaura. Gerardo realmente no veía nada extraño en llevar a su amante a su casa. En su retorcida lógica, era casi un gesto noble, no abandonar a su esposa por otra mujer, sino simplemente añadir una persona más a su vida. Por supuesto que quiero que seas feliz, dijo lentamente Isaura, decidida a seguirle el juego hasta que el plan del abogado se hiciera realidad. Es solo que es inesperado. Muy bien, sonrió Gerardo, claramente satisfecho con su sumisión. Sabía que lo entenderías. Ahora, ¿podrías prepararnos algo de comer? Renata y yo tenemos hambre. Isaura asintió en silencio y se dirigió a la nevera, tratando de ocultar el temblor de sus manos. Sacó los ingredientes y comenzó a preparar la cena, realizando mecánicamente los gestos habituales, mientras a sus espaldas Gerardo y Renata hablaban en voz baja y se reían, como si ella no fuera más que un mueble. Ya había oscurecido cuando terminaron de cenar. Gerardo, saciado y satisfecho, se recostó en la silla y observó a Isaura mientras recogía la mesa. «Cocinas bien», comentó Renata limpiándose los labios con una servilleta. «Pero deberías añadir más especias. Me gusta la comida picante». «Lo recordaré», respondió Isaura en voz baja, evitando mirarla a los ojos. «Y mañana por la mañana me gustaría café con leche y sin azúcar», continuó Renata como si estuviera hablando con una criada. «Y tostadas con aguacate. ¿Tienes aguacate?» «Lo compraré mañana», respondió Isaura sintiendo que le ardían las mejillas por la humillación. «Muy bien». Renata se levantó de la mesa y se estiró, bostezando ostentosamente. «Creo que me voy a acostar. Había sido un día agotador». Se inclinó y besó a Gerardo en los labios, sin prestar atención a la presencia de Isaura. Luego se enderezó y se dirigió hacia la puerta. «Buenas noches, Isaura», dijo por encima del hombro. «No te quedes hasta tarde, por mucho que te atraigan los platos». Cuando Renata salió, en la cocina se hizo un silencio sepulcral. Isaura siguió lavando los platos sin volverse hacia su marido, temiendo que si lo miraba no podría contener las lágrimas o, lo que era peor, las palabras de ira. «Isaura», dijo finalmente Gerardo, «quiero que entiendas algo. Ahora Renata es parte de nuestra familia, y espero que la trates como tal, con respeto, que cumplas sus peticiones igual que las mías. ¿Entendido?» Isaura bajó la mirada, fingiendo estar abatida. «Lo entiendo. Muy bien». Gerardo le puso la pesada mano en el hombro. «Sabía que eras una mujer sensata. ¿Quién sabe? Quizá con el tiempo Renata y tú lleguéis a ser amigas». Dicho esto, salió de la cocina, dejando a Isaura sola con sus pensamientos. En cuanto los pasos de su marido se apagaron en el pasillo, se permitió sentarse en una silla y cubrirse el rostro con las manos. Las lágrimas que había contenido toda la noche ahora corrían libremente por sus mejillas. Esta situación era la gota que colmaba el vaso, la confirmación definitiva de que su matrimonio había llegado a su fin. Si antes aún le quedaban dudas sobre el plan de Tadeo, ahora habían desaparecido. Tenía que irse, y cuanto antes, mejor. Por fin, tras secarse las lágrimas, Isaura terminó de limpiar la cocina y se dirigió al dormitorio. Al pasar por la habitación de invitados,
oyó la risa ahogada de Renata. La idea de que esa mujer estuviera ahora constantemente en su casa, humillándola y mandándola, le provocaba náuseas. En el dormitorio, Gerardo ya dormía, roncando. Isaura recogió en silencio sus cosas para el baño y salió de la habitación. Decidió darse una ducha y esperar a que todos en la casa se durmieran antes de acostarse. La idea de dormir junto a Gerardo, sabiendo que su amante estaba en la habitación de al lado, le resultaba insoportable. Bajo el chorro de agua, Isaura se permitió llorar un poco más, lavando sus lágrimas junto con el jabón. Luego, después de ponerse una camisa de dormir, regresó al dormitorio y se acostó en el borde de la cama, lo más lejos posible de su marido. No podía dormir. Isaura yacía con los ojos abiertos, escuchando los ronquidos de Gerardo y pensando en cómo había cambiado su vida en los últimos días. Hacía solo una semana era una esposa infeliz con un marido cruel. Ahora era también la vecina de su amante, prácticamente una sirvienta para ambos. El teléfono que estaba sobre la mesita vibró suavemente. Isaura se estiró con cuidado para cogerlo, tratando de no despertar a Gerardo. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. He recibido los documentos. Todo va según lo previsto. Llámame cuando puedas hablar con libertad. Era Tadeo. Eso significaba que había recibido las fotos de los documentos y ya había comenzado a trabajar. Isaura sintió cómo la esperanza la inundaba. Pronto, muy pronto, todo cambiaría. La mañana recibió a Isaura con una lluvia fría que golpeaba el techo. Se levantó más temprano de lo habitual para preparar el desayuno no solo para Gerardo, sino también para su amante. Mientras bajaba a la cocina, repetía mentalmente: «Es solo temporal, pronto todo habrá terminado». Renata apareció en la cocina con una bata de seda que apenas cubría sus curvas. Bostezó, se estiró y se sentó a la mesa como si fuera la dueña de la casa. «Buenos días, Isaura», dijo mientras observaba cómo preparaba el café. «Espero que no te hayas olvidado del aguacate. Iré a la tienda después del desayuno», respondió Isaura tratando de que su voz sonara neutra. Muy bien». Renata se estiró hacia la frutera y cogió una manzana. «Por cierto, he visto que se ha acabado mi aceite corporal favorito en el baño. Cómpralo cuando vayas a hacer la compra. Y necesito champú nuevo, el que tiene extracto de argán». Isaura asintió en silencio y se dio la vuelta hacia la cocina. Cada palabra de Renata, pronunciada en ese tono condescendiente, hería su orgullo, pero se recordó a sí misma el plan. Solo tenía que aguantar un poco más. Gerardo apareció un minuto después, ya vestido para ir al trabajo. Besó a Renata, ignorando la presencia de Isaura, y se sentó a la mesa. «Hoy me quedaré hasta tarde en la panadería», anunció mientras untaba mantequilla en una tostada. «No me esperéis para cenar». «Oh, qué pena», dijo Renata haciendo un puchero. «Pensaba que podríamos salir a algún sitio esta noche. ¿Hay algún restaurante decente en este pueblucho?» «No muchos», respondió Gerardo encogiéndose de hombros. «Pero si quieres, Isaura puede enseñarte los lugares de interés. ¿Verdad, Isaura?» No sonaba como una pregunta, sino como una orden. Isaura puso una taza de café delante de él y asintió con la cabeza. «Claro, si Renata quiere». «Bueno, lo pensaré», dijo Renata mirándose las uñas. «La verdad es que no soy muy fan de las iglesias antiguas y las plazas polvorientas. Quizá me vaya de compras. Isaura, ¿te importaría acompañarme? Necesito a alguien que me ayude a llevar las bolsas». «Trabajo hasta las 6», respondió Isaura en voz baja. «Pero después puedo ayudarte». «Ah, sí, el trabajo». Renata puso los ojos en blanco. «Gerardo dijo que eres asistente de farmacia o algo así. Debe de ser muy aburrido estar todo el día contando pastillas». Isaura no respondió, fingiendo estar ocupada preparando los huevos. Renata parecía decidida a humillarla en cuanto tuviera oportunidad. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso.
Gerardo comió rápidamente y se marchó, dejando a las dos mujeres a solas. En cuanto se cerró la puerta, Renata se recostó en la silla y miró atentamente a Isaura. «Bueno», dijo con una leve sonrisa, «ahora que estamos solas, aclaremos las cosas. No estoy aquí para ocupar tu lugar, Isaura. Estoy aquí para construir una nueva vida. Gerardo me ama, pero tú también tienes una historia con él. Lo respeto». Isaura se sentó lentamente frente a ella, sorprendida por esta repentina revelación. «¿De verdad crees que podemos vivir juntos?» «¿Los tres?», preguntó ella incrédula. «¿Por qué no?». Renata se encogió de hombros. «Tú te encargas de la casa, cocinas, limpias. Yo me ocupo de las necesidades emocionales y de otro tipo de Gerardo», dijo con una sonrisa significativa. «Cada uno hace lo que mejor sabe hacer. En mi opinión, es un acuerdo perfecto». Isaura la miró sin dar crédito a sus oídos. Renata hablaba de esta situación como si fuera el acuerdo comercial más normal del mundo y no una perversa parodia de la vida familiar. «¿Y yo qué saco de este acuerdo?», preguntó Isaura en voz baja. «Un techo, comida, protección». Renata se inclinó hacia adelante. «Sé sincera, Isaura. ¿A dónde irías si Gerardo te echara? ¿Tienes dinero? ¿Una familia que te acogería? ¿Amigos dispuestos a ayudarte?». Hizo una pausa, observando su reacción. «Exacto. Así que considérate afortunada. Muchas mujeres en tu situación son simplemente echadas a la calle cuando su marido encuentra a alguien mejor». Habían pasado 2 semanas desde que Renata se instaló en la casa. 2 semanas de humillaciones, miradas despectivas y silencio glacial por parte de Gerardo. 2 semanas durante las cuales Isaura cumplió todos los caprichos de la nueva babó, apretando los dientes y recordándose a sí misma que no sería por mucho tiempo. Cada noche se dormía pensando que pronto todo cambiaría y se despertaba con la esperanza de que Tadeo llamara y le dijera que los documentos estaban listos. La mañana del viernes comenzó como de costumbre. Isaura se levantó antes que nadie para preparar el desayuno y arreglarse para ir al trabajo. Últimamente, la farmacia se había convertido en su único refugio, el lugar donde podía sentirse humana y no una sirvienta. Violeta notaba que algo le pasaba a su amiga, pero Isaura no se atrevía a contarle toda la verdad. Le daba demasiada vergüenza confesar que su marido había traído a su amante a casa y la obligaba a servirles a los dos. Bajó en silencio a la cocina, tratando de no despertar a Gerardo y Renata. En esas 2 semanas, Renata se había adaptado completamente a la casa, ocupando no solo la habitación de invitados, sino también el vestidor, e incluso había cambiado los muebles del salón a su gusto. Había traído consigo montones de ropa, cosméticos y joyas, y ahora los esparcía por toda la casa, esperando que Isaura los recogiera. La cocina recibió a Isaura en un estado caótico después de la cena de la noche anterior. Renata insistió en preparar su bija, una ensalada, y convirtió la encimera en un caos de restos de verduras, manchas de salsa y platos sucios. Isaura suspiró con cansancio y se puso a limpiar. Anoche estaba demasiado agotada para hacerlo y Renata, por supuesto, ni se le ocurrió recoger. Lavó los platos, limpió las encimeras y barrió el suelo. Luego sacó café y pan para tostadas. Renata solo quería tostadas con aguacate y café con leche de almendras para desayunar, que tenía que comprar en una tienda especial al otro lado de la ciudad. Isaura puso la cafetera y cortó el aguacate, realizando mecánicamente los movimientos habituales. Sus pensamientos estaban ocupados en la conversación que iba a tener con el abogado. Tadeo llevaba varios días sin dar señales de vida y ella empezaba a preocuparse. ¿Y si algo había salido mal? ¿Y si no podía cambiar los documentos? O, peor aún, ¿y si Gerardo se enteraba de sus planes antes de que todo estuviera listo? El sonido de unos pasos en la escalera la sacó de sus pensamientos. Renata bajó a la cocina vestida con una bata de seda que apenas cubría su voluptuosa figura.
Tenía el pelo pelirrojo revuelto por el sueño y no llevaba ni una pizca de maquillaje, algo poco habitual en ella, ya que normalmente no salía en público sin estar completamente maquillada. «Buenos días», dijo Isaúla cortésmente colocando una taza de café sobre la mesa. Renata solo respondió con un gruñido y se dejó caer en una silla buscando su smartphone. Empezó a desplazarse por el feed de la red social, ignorando la presencia de Isaúla. «Te he preparado unas tostadas con aguacate, como te gustan», dijo Isaúla colocando un plato delante de ella, «y café con leche de almendras». «Mmm», murmuró Renata sin apartar la vista del teléfono. «Te has olvidado de salar el aguacate. ¿Y dónde está la pimienta? Te dije que me gusta con pimienta». Isaura sacó en silencio la sal y la pimienta y las puso sobre la mesa. Renata espolvoreó descuidadamente la tostada, se llevó un trozo a la boca y enseguida puso una mueca de disgusto. «El aguacate está verde», dijo apartando el plato. «No voy a comer esto. Hazme unos huevos». Isaura volvió en silencio a los fogones. Sabía que el aguacate estaba en su punto, había elegido los mejores, pero era inútil discutir. Mientras preparaba los huevos, Gerardo bajó a la cocina. Miró de reojo a su esposa, luego se inclinó y besó a Renata. «Buenos días, preciosa», dijo en un tono que nunca había usado con Isaura, ni siquiera en los mejores momentos de su matrimonio. «Buenos días», le sonrió Renata. «¿Te imaginas? Tu mujer intenta darme de comer aguacates verdes. Seguro que quiere envenenarme». Gerardo miró con severidad a Isaura, que se había quedado paralizada junto a la cocina. «¿Es eso cierto?», preguntó con voz grave y amenazante. «No, claro que no», respondió Isaura en voz baja. «El aguacate está maduro, lo comprobé en la tienda». Gerardo dio un paso hacia ella. «¿Estás llamando mentirosa a Renata?». Isaura sintió cómo se le encogía el estómago por el miedo. Últimamente, Gerardo se había vuelto aún más agresivo, como si la presencia de Renata avivara su deseo de dominar. «No, solo…» se atascó, sin saber qué decir para no enfadarlo más. «Quizás elegí el aguacate equivocado, hoy compraré otros más maduros». Esto pareció calmar un poco a Gerardo. Regresó a la mesa y se sentó junto a Renata, quien le lanzó una mirada triunfante a Isaura. El desayuno transcurrió en un silencio tenso. Gerardo y Renata hablaban de vez en cuando, comentando sus planes para el día, ignorando por completo la presencia de Isaura. Ella se comió en silencio su ración de huevos fritos, de pie junto a la encimera de la cocina, ya que ahora no se le permitía sentarse a la mesa con ellos. Finalmente, Gerardo terminó su café y se levantó. «Tengo que ir a la panadería», dijo inclinándose para besar a Renata. «Nos vemos esta noche. ¿Y tú?». Se volvió hacia Isaura. «No te olvides del aguacate». Además, Renata se quejó de que hay demasiadas cosas tuyas en el baño. «Quítalas». «Está bien», asintió Isaura bajando la mirada. «Las quitaré». Gerardo se marchó y solo quedaron las dos mujeres en la cocina. Renata sorbía su café, mirando a Isaura con una sonrisa burlona. «Sabes», dijo, «pensaba que empezarías a resistirte, a montar escenas de celos, pero eres tan sumisa, casi como un animal doméstico. Es incluso aburrido». Isaura no respondió y siguió recogiendo la mesa. Por dentro hervía de rabia, pero no podía permitirse dejarla salir. «Un poco más», se decía a sí misma, «solo un poco más, y todo cambiaría». «Hoy voy a ir al salón de belleza», continuó Renata mirándose las uñas. «Después iré de compras. Así que no me esperes para cenar. Y no te olvides de lavar mis vaqueros blancos. Están en el cesto de la ropa sucia». «Trabajo hasta las 6», le recordó Isaura. «Pero los lavaré cuando vuelva». «Ah, claro, tu trabajo». Renata puso los ojos en blanco. «Qué conveniente. Siempre tienes una excusa. Bueno, lávalos por la noche, pero que estén secos y planchados por la mañana. Quiero ponérmelos mañana».
Isaura asintió y siguió limpiando. Sentía la mirada de Renata sobre ella, como si esperara la más mínima señal de protesta para lanzarse sobre ella con nuevas acusaciones. Pero Isaura no iba a darle ese gusto. Por fin, cuando terminó en la cocina, subió a cambiarse para ir al trabajo. Sus cosas ahora estaban amontonadas en un pequeño trastero. Renata había dicho que no tenía suficiente espacio en el vestidor y Gerardo le había ordenado a Isaura que despejara el armario de su dormitorio compartido. Se vistió rápidamente, se recogió el pelo en una sencilla coleta y bajó las escaleras. Renata seguía sentada en la cocina, ahora hablando con alguien por teléfono y riendo a carcajadas. «Me voy», dijo Isaura en voz baja, cogiendo su bolso. Renata solo hizo un gesto con la mano, sin interrumpir la conversación. Isaura salió de la casa con una sensación de alivio. Todos los días salía de esa casa como si escapara de una jaula, y todas las noches regresaba como si fuera a un castigo. El día en la farmacia pasó rápido. Isaura trabajó con dedicación, tratando de no pensar en lo que la esperaba en casa. Durante la pausa para comer, miró el teléfono para ver si tenía algún mensaje de Tadeo, pero la pantalla seguía en blanco. Eso empezó a preocuparla. ¿Y si el abogado había cambiado de opinión? ¿Y si no podía ayudarla? «Isaura, ¿estás bien?», le preguntó Violeta al ver su rostro preocupado. «Últimamente no estás muy bien». «Todo va bien», mintió Isaura guardando el teléfono en el bolso. «Solo es mucho trabajo y poco sueño». Violeta claramente no la creyó, pero no insistió. Solo puso la mano sobre el hombro de su amiga y se lo apretó suavemente. «Sabes que puedes contármelo todo, ¿verdad? Siempre estoy dispuesta a ayudarte». Isaura asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Cómo le hubiera gustado desahogarse, contar la pesadilla en la que vivía. Pero el miedo y la vergüenza la obligaban a callar. Después del trabajo, Isaura caminaba lentamente hacia casa, retrasando el momento de volver. El sol de la tarde bañaba las calles con una luz dorada, dando un brillo especial incluso a las cosas más comunes. Se detuvo en una pequeña plaza donde solían jugar los niños y por un momento se permitió soñar con la vida que podría haber tenido si no se hubiera casado con Gerardo. Una vida normal y tranquila, sin miedo ni humillaciones. Por fin llegó a casa. Desde la verja ya se oía la música a todo volumen que salía por las ventanas abiertas. Significaba que Renata había vuelto de sus UAIsh y ahora se estaba divirtiendo. Isaura suspiró y abrió la puerta. El salón era un caos. Había cajas y bolsas de la compra por todas partes. Las cosas de Renata estaban esparcidas por el sofá y en el suelo había vasos vacíos y platos con restos de comida. Era evidente que Renata había tenido invitados y que se habían marchado hacía poco. La responsable del desorden se encontraba en la cocina. Estaba de pie frente al frigorífico abierto, mirando su contenido con aire descontento. «Por fin has vuelto», dijo al oír los pasos de Isaura. «Me muero de hambre y no hay nada que comer en esta casa». «Puedo preparar la cena», respondió Isaura con cansancio, dejando el bolso sobre una silla. «¿Qué te apetece?» «No sé». Renata se encogió de hombros. «Algo rápido y rico. Y recoge este desastre del salón. Han venido unas amigas y hemos estado un rato». Isaura asintió y se dirigió al salón para empezar a limpiar. Mientras recogía las cosas esparcidas, vio en el suelo un trapo sucio con el que evidentemente habían limpiado algo que se había derramado. Se agachó para recogerlo y, en ese momento, Renata entró en la habitación con una copa de vino en la mano. «Ah, aquí estás», dijo Renata, echando un vistazo al desorden y sonriendo con aire de suficiencia. «Vaya, te espera mucho trabajo, ¿no?» Isaura no dijo nada y siguió recogiendo la basura. Sentía la mirada de Renata sobre ella, burlona y arrogante. «¿Sabes?», dijo Renata, dando un sorbo al vino. «Hoy les he contado a mis amigas nuestra insólita situación.
No podían creer que la esposa aceptara tan tranquilamente a la amante de su marido en su casa. Les dije que tú simplemente sabías cuál era tu lugar. Isaura apretó los dientes, pero no respondió. Apilaba los platos sucios, contando mentalmente hasta 10 para mantener la calma. ¿Sabes cuál es tu lugar, verdad, Isaura?, continuó Renata, acercándose más. Sabes que aquí no eres nadie, solo una sirvienta, una criada que cocina, limpia y lava. Se agachó y recogió del suelo un trapo sucio que Isaura aún no había tenido tiempo de coger. Con una mueca de asco, Renata lo sujetó con 2 dedos. «Ve a limpiarte, sirvienta». Con estas palabras, le tiró el trapo húmedo directamente a la cara a Isaura. La tela húmeda y sucia golpeó la mejilla de Isaura y cayó al suelo, dejando una sensación desagradable en la piel. Renata se rió, satisfecha con su broma, y tomó otro sorbo de vino. Isaura se quedó paralizada. Algo dentro de ella se rompió. Fue la gota que colmó el vaso, el momento en que la paciencia se desbordó y se derramó. Todas las humillaciones de las últimas semanas, meses, años, se le aparecieron de repente ante los ojos y comprendió que ya no podía soportarlo más. Ni un segundo más. Lentamente, con una dignidad que creía perdida hacía tiempo, Isaura se enderezó. Miró directamente a los ojos de Renata, que seguía sonriendo, esperando la siguiente humillación. «No», dijo Isaura en voz baja, pero con firmeza. «¿Qué?». Renata parpadeó sin entender lo que estaba pasando. «He dicho que no», repitió Isaura en voz más alta. «No voy a aguantar esto más, ni de ti ni de Gerardo. Esta es mi casa, y los dos se van a ir de aquí». Renata se echó a reír, pero en su risa se percibía inseguridad. «Te has vuelto loca. Esta es la casa de Gerardo y yo soy su mujer. La única que sobra aquí eres tú». Isaura negó con la cabeza y sacó el teléfono del bolsillo. «Ahora vas a saber quién sobra aquí», dijo y marcó un número que se sabía de memoria. Renata la observaba con perplejidad, que poco a poco se fue transformando en inquietud. Nunca había visto a Isaura tan decidida, tan fuerte. «¿Tadeo?», dijo Isaura al teléfono. «Soy Isaura Montero. Estoy lista. Vengan, por favor, lo antes posible». Terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo. Luego, sin decir una palabra, pasó junto a Renata, que estaba atónita, y se dirigió a la cocina para preparar té, como si nada hubiera pasado. «¿Qué fue eso?». Renata la siguió, aún con la copa de vino en la mano. «¿A quién llamabas? ¿Qué significa estoy lista?». Isaura puso tranquilamente la tetera al fuego y sacó una taza. «Ya lo sabrás», respondió simplemente. Algo en su tono hizo que Renata se volviera nerviosa, como esperando una trampa. Se terminó el vino de un trago y dejó la copa vacía sobre la mesa. «Voy a llamar a Gerardo», dijo, sacando el teléfono. «Él se encargará de tus travesuras». «Llama», se encogió de hombros Isaura. «Cuanto antes vuelva, mejor». Renata llamó a Gerardo, explicándole la situación de forma rápida y confusa. A juzgar por su expresión cambiante, Gerardo estaba furioso y prometió llegar de inmediato. «Ya viene», dijo Renata con tono amenazante al terminar la llamada. «Y está muy enojado. En tu lugar, empezaría a recoger tus cosas». Isaura solo sonrió y se sirvió más té. Era extraño, pero no tenía ningún miedo. Por primera vez en muchos años se sentía realmente fuerte, segura de sus actos. La espera se prolongó durante 20 angustiosos minutos. Renata caminaba nerviosa por la cocina, lanzando de vez en cuando miradas recelosas a Isaura. Isaura bebía tranquilamente su té, preparándose mentalmente para la escena que se avecinaba. Por fin, la puerta de entrada se abrió de golpe. Gerardo irrumpió en la cocina con el rostro desencajado por la ira. Echó un rápido vistazo a Renata para asegurarse de que estaba bien y luego se volvió hacia Isaura. «¿Qué te crees que haces?», gruñó, acercándose a ella. «¿Por qué demonios insultas a Renata?
¿A quién has llamado? Isaura dejó lentamente la taza sobre la mesa y se levantó, mirando a su marido directamente a los ojos. No he insultado a nadie, solo he dicho la verdad. Su voz era tranquila, pero firme. Esta es mi casa, y no voy a permitir que me trates como a una sirvienta. Gerardo parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Por un instante, su rostro reflejó pura sorpresa, que rápidamente dio paso a una nueva oleada de ira. ¿Tu casa? Se echó a reír, pero no había alegría en su risa. ¿Estás loca? Esta casa está a mi nombre y lo sabes muy bien. Puedo echarte de aquí en cualquier momento. No, no puedes, respondió Isaura con calma. Esta casa ya no es tuya, es mía. Gerardo se quedó paralizado por un segundo, luego dio un paso hacia ella, apretando los puños. ¿Qué tonterías estás diciendo? Estaba llamando a un tal Tadeo, intervino Renata, que estaba de pie junto a la pared. Le dijo que estaba lista o algo así. Gerardo se volvió hacia Isaura con los ojos entrecerrados. ¿Quién es Tadeo? Isaura no tuvo tiempo de responder. Llamaron a la puerta y los tres se quedaron quietos, mirando hacia el vestíbulo. Yo abro, dijo Isaura, pasando por delante de su marido y dirigiéndose hacia la puerta de entrada. En el umbral estaba Tadeo Ornelas, vestido con un traje formal. Junto a él había otros dos hombres que, a juzgar por la uniforme, eran oficiales de policía. Buenas tardes, señora Montero, dijo Tadeo cortésmente. Todo está listo, tal y como acordamos. Isaura asintió y los dejó entrar en la casa. Los oficiales entraron los últimos, con el rostro serio e impenetrable. ¿Qué está pasando aquí? Gerardo salió al vestíbulo y su rostro se ensombreció al ver a los desconocidos. ¿Quiénes son estos hombres? Buenas tardes, señor Quintanar. Tadeo dio un paso adelante y extendió la mano, pero no para estrecharla, sino para entregarle a Gerardo un sobre con documentos. Tadeo Ornelas, abogado. Tengo una notificación oficial para usted. Gerardo tomó el sobre desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. ¿Qué notificación? ¿De qué está hablando? Según estos documentos, continuó Tadeo con voz tranquila, la casa en la que nos encontramos, así como todos los bienes familiares, incluidas las cuentas bancarias y el 50% del negocio, pertenecen a la señora Isaura Montero. Deben abandonar la propiedad de inmediato. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Gerardo miró al abogado como si le estuviera hablando en otro idioma. Luego dirigió la mirada hacia Isaura y en sus ojos se reflejó la comprensión, que rápidamente dio paso a la ira. «Tú», dio un paso hacia ella, pero uno de los agentes se interpuso inmediatamente entre ellos. «Señor, por favor, quédese donde está», dijo el policía con firmeza. Gerardo rompió furiosamente el sobre y comenzó a hojear los documentos. Con cada segundo que pasaba, su rostro se ponía más pálido y sus manos comenzaban a temblar. «Es falso», logró decir finalmente. «No puede ser verdad. Yo nunca firmé esos documentos». «Todos los documentos son auténticos y tienen validez legal», respondió Tadeo con calma. «Se han redactado de conformidad con la Ley de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. La señora Montero ha aportado pruebas suficientes de su maltrato sistemático hacia ella, lo que ha permitido al tribunal tomar la decisión de transferir la propiedad a su favor». «¿Qué maltrato?». Gerardo alzó la voz. «Está mintiendo, se lo ha inventado todo». Tadeo negó con la cabeza y sacó una carpeta de su maletín. «Tenemos informes médicos, testimonios de testigos, fotografías de las lesiones, informes policiales. Todo ello se presentó ante el tribunal y se consideró motivo suficiente para fallar a favor de mi clienta». Gerardo se volvió hacia Isaura con una mirada llena de odio. «Tú lo has planeado todo, desde el principio. Me has engañado». «No, Gerardo», respondió Isaura con calma. «Tú me has engañado a mí. Prometiste amarme y cuidarme, y en cambio has convertido mi vida en un infierno.
Me pegabas, me humillabas y ahora traes a tu amante a casa. Esto se ha acabado. Renata, que observaba toda la escena desde la puerta de la cocina, finalmente decidió intervenir. Esto es un error, dijo, dirigiéndose a los agentes. Gerardo es un buen hombre, nunca le ha hecho daño a su esposa. Ella solo se está vengando de él por nuestra relación. Señorita, le ruego que no se entrometa, respondió uno de los policías. Tenemos una orden judicial y estamos obligados a cumplirla. Le ruego también que recoja sus cosas y abandone la vivienda. ¿Qué? Exclamó Renata indignada. No pueden echarnos a la calle. Es ilegal. Al contrario, intervino Tadeo. Es perfectamente legal. Es más, hay una orden de alejamiento temporal que prohíbe al señor Quintanar acercarse a la señora Montero a menos de 100 metros. Gerardo se puso rojo de ira y se le hincharon las venas del cuello. «No puedes hacerme esto», gritó, dando un paso hacia Isaura, pero los agentes se interpusieron inmediatamente entre ellos. «Yo construí esta casa, yo gané el dinero, y tú no eres nadie sin mí». «Señor Quintanar», dijo con firmeza uno de los policías, «le ruego que se calme y recoja sus pertenencias personales. Debe abandonar esta casa inmediatamente». «No iré a ninguna parte», declaró obstinadamente Gerardo. «Esta es mi casa y me quedaré aquí». Los policías se miraron y el más veterano asintió al más joven. Este sacó unas esposas. «En ese caso, señor Quintanar, nos vemos obligados a detenerlo por desobedecer las órdenes legales de la policía y por incumplir una orden judicial». Renata, al ver que la situación se estaba poniendo seria, cambió repentinamente de táctica. «Gerardo, cariño», dijo suavemente, acercándose a él y poniéndole la mano en el hombro. «Vámonos. No compliquemos las cosas. Podemos quedarnos en un hotel y mañana tu abogado se encargará de todo». Gerardo la miró desconcertado, como si se hubiera olvidado de su presencia. Luego miró a los policías con las esposas, a Tadeo con la carpeta de documentos y, por último, a Isaura, que estaba de pie con la espalda recta y una expresión decidida en el rostro. Algo en su mirada, en su postura, le hizo comprender que realmente había perdido, al menos por ahora. «Está bien», dijo entre dientes. «Nos iremos, pero esto no ha terminado, Isaura. Lo lamentarás». «Si eso es una amenaza, señor Quintanar», intervino Tadeo, «le recomiendo encarecidamente que se abstenga de hacer tales declaraciones. Cualquier amenaza contra mi clienta será considerada un incumplimiento de la orden de alejamiento». Gerardo ignoró sus palabras y se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas. Renata lo siguió después de lanzar una breve mirada a Isaura, una mirada llena de odio y promesas de venganza. Mientras se preparaban, Tadeo hablaba en voz baja con los policías, e Isaura se quedó de pie junto a la ventana, mirando el cielo del atardecer. Sentía una extraña mezcla de emociones: alivio, miedo, tristeza y de repente alegría. Era como si el pesado fardo que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente, permitiéndole enderezarse y respirar profundamente. 20 minutos más tarde, Gerardo y Renata bajaron con maletas y bolsas. Renata parecía enfadada y angustiada a la vez, con el maquillaje corrido, como si hubiera estado llorando. Gerardo, en cambio, estaba frío y sereno. Solo sus ojos delataban la furia que bullía en su interior. «Te arrepentirás, te encontraré, ya lo has oído», gritó mientras se dirigía hacia la puerta. Los policías salieron tras ellos para asegurarse de que la pareja se marchaba. Isaura y Tadeo se quedaron solos en el vestíbulo. «No le tengas miedo, yo puedo protegerte», le dijo el abogado en voz baja, observando su rostro. Isaura asintió lentamente, sin poder creer aún que la pesadilla hubiera terminado. «Eres una mujer muy valiente», dijo Tadeo con sinceridad. «Muchas no encuentran la fuerza para romper una relación así». Isaura esbozó una débil sonrisa. «Sin tu ayuda no lo habría conseguido. No sé cómo darte las gracias».
Simplemente empieza una nueva vida, respondió Tadeo. Será la mejor forma de agradecérmelo. Los policías regresaron a la casa y comunicaron que Gerardo y Renata se habían marchado. Volvieron a explicar a Isaura las condiciones de la orden de alejamiento y le dejaron los números de contacto a los que podía llamar en caso de problemas. Cuando terminaron con los trámites y los policías se marcharon, Tadeo se sentó con Isaura a la mesa de la cocina para explicarle los siguientes pasos. He registrado la casa a su nombre, comenzó, colocando los documentos sobre la mesa. Ahora es oficialmente de su propiedad. Las cuentas bancarias también están bajo su control. Le recomiendo que cambie todas las contraseñas y códigos PIN lo antes posible. Isaura asintió con la cabeza, escuchando atentamente sus instrucciones. ¿Y qué pasa con la panadería?, preguntó ella. Sí, confirmó Tadeo. Según la ley, los negocios creados durante el matrimonio se consideran propiedad común de los cónyuges, incluso si están registrados oficialmente a nombre de uno de ellos. Ahora eres copropietaria de la panadería. Sin embargo, dadas las circunstancias, te recomendaría vender tu parte. Un negocio conjunto con tu exmarido puede ser fuente de conflictos constantes. Isaura se quedó pensativa. Nunca le había interesado la panadería de Gerardo, pero ahora la idea de tener derecho a la mitad le parecía extrañamente justa. Al fin y al cabo, durante todos esos años lo había mantenido, había llevado la casa y había soportado su crueldad. Lo pensaré, respondió finalmente. Pero tiene razón, es mejor romper todos los lazos. En cuanto a la casa, continuó Tadeo, le recomiendo que la venda y compre una nueva. Esta casa guarda demasiados recuerdos dolorosos y, además, Gerardo lo sabe todo sobre ella, desde la instalación eléctrica hasta la ubicación de las ventanas. Es mejor empezar de cero. Isaura miró a su alrededor. Esa cocina, esas paredes habían sido testigos de tanto sufrimiento, pero también de raros momentos de felicidad. Allí había cocinado sus platos favoritos. Allí, a veces, al principio de su matrimonio, se sentaban con Gerardo por las tardes a hablar del futuro. Era extraño pensar en dejar todo eso atrás. Nunca he vivido sola, admitió en voz baja. Primero en casa de mis padres y luego casada. No estoy segura de poder hacerlo. Podrás, respondió Tadeo con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Pero si no te sientes cómoda viviendo sola, hay alguien que pueda quedarse contigo al principio. Una amiga, una pariente. Isaura pensó inmediatamente en Violeta. Ella le había ofrecido su ayuda en más de una ocasión, y ahora quizá había llegado el momento de aceptarla. Sí, tengo una amiga, asintió Isaura. Creo que no se negará. Perfecto. Tadeo sonrió y comenzó a reunir los documentos. Entonces, esto es lo que le propongo. Hoy, recoja lo más necesario y pase la noche en casa de su amiga. Yo buscaré un agente inmobiliario de confianza que le ayude a vender la casa y comenzaremos el proceso de divorcio. No tendrá que reunirse personalmente con Gerardo. Yo representaré sus intereses. Isaura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerle, dijo con voz temblorosa. Ha cambiado mi vida. Usted misma ha cambiado su vida, la corrigió Tadeo con suavidad. Yo solo la he ayudado con los aspectos legales. La decisión de marcharse fue suya, y eso requirió mucho valor. Hablaron un poco más sobre los detalles prácticos, y luego Tadeo se marchó, dejando a Isaura sola en la casa que ahora le pertenecía solo a ella. Era una sensación extraña saber que Gerardo no volvería, que podía hacer lo que quisiera allí, sin temer su reacción.